bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria a una emisión más de Aprende en Casa 3 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta sesión está con nosotros el maestro Cosme Antonio Fragoso Farías. Gracias por acompañarnos, maestro. Gracias, Leslie. Me da mucho gusto estar en esta emisión. Antes de comenzar, es importante recalcar que todas y todos debemos cuidarnos, siguiendo las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias, para pronto regresar a nuestra querida escuela y poder tener clases presenciales. Así es, maestro. Todas y todos debemos utilizar el cubrebocas, lavar nuestras manos constantemente y, si nos es posible, permanecer en casa. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Mientras tanto, viajemos juntos al sorprendente y maravilloso mundo de la física. El propósito de esta sesión es reflexionar sobre algunas ideas previas que se tienen acerca del universo y su origen. Suena muy interesante. Pero antes de empezar, alumnas y alumnos, no olviden que es muy importante tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que puedan surgir a partir de lo que se revise en esta ocasión. También recuerden su libro de texto, este les ayudará a resolver algunas dudas y a profundizar más en el tema. Leslie, ¿alguna vez has observado las estrellas? ¿Te has preguntado qué son y cómo se forman? Ay, maestro, ahora sí me agarró en curva. Siendo honesta, pocas veces me he puesto a pensar en esas cosas. Por supuesto que he observado las estrellas, aunque con las prisas del día a día ya no me he detenido en ello. Cuando era niña sí me preguntaba de qué estaban hechas y en dónde se encontraban. De hecho, pensaba que eran como pequeños focos colocados en los orificios de un gran pliego de papel que formaba el cielo nocturno. Aunque mi teoría no explicaba muy bien porque no se podían observar por las mañanas. Esa es una idea muy interesante. Al igual que tú, desde que los seres humanos adquirieron su capacidad de análisis, se han preguntado por la naturaleza de lo que se observa en los cielos. Y el momento de estudiar el universo, han desarrollado diferentes teorías que tratan de explicar cómo funciona y cuál es su origen. Para nosotros, que estamos en una ciudad, es un poco complicado observar todo el esplendor de los cielos nocturnos, ya que las luces artificiales no nos dejan ver mucho. Imagina que pudieras ver una noche como la que observamos en esta imagen. Sin duda es un paisaje muy bello e interesante. Y en efecto, despierta la inquietud de conocer las causas de por qué es así. Me pregunto, ¿qué tan antigua será la curiosidad por la observación de los cielos? La Universidad de Edimburgo y de Kent publicó un estudio en donde propone que algunas pinturas rupestres pueden ser representaciones de observaciones astrológicas. Por ejemplo, mencionan que la pintura que vemos en pantalla es en realidad el dibujo de una serie de constelaciones y que estas pinturas se utilizarían para representar fechas o eventos ocasionales como impactos de cometas. Aunque no existía evidencia contundente, eso significa que es muy probable que los humanos que vivieron hace 40,000 años observaran el cielo y teorizaran sobre él. Sin embargo, si contamos con registros de otras civilizaciones. La astronomía es la más antigua de las ciencias. Su desarrollo se debe a la necesidad de establecer las épocas de siembra, cosecha y su relación con las posiciones del Sol, la Luna y las estrellas. Todas las civilizaciones antiguas tienen su propia interpretación del origen y la evolución del universo, derivada de sus observaciones astronómicas y sus creencias religiosas. Pero la ciencia y la astronomía moderna nos han permitido profundizar aún más en el estudio de cosmos y actualmente podemos tener una idea mucho más certera de la naturaleza del universo, cuál fue su origen y cómo evoluciona. En efecto, si queremos comprender la evolución de los principales modelos que han tratado de describir la mecánica del universo, su origen y su evolución, debemos empezar con la civilización griega. La mitología griega explica que primero existían un abismo sin fondo, un espacio abierto en completa oscuridad,
donde estaban mezclados los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. De este abismo, lo primero que se formó fue la diosa Gea, que representa a la tierra, y después se fueron creando otras deidades. Las distintas corrientes filosóficas tenían cada una su propia interpretación acerca del movimiento de los cuerpos celestes. La escuela pitagórica teorizaba que la Tierra debía ser una esfera, ya que era la figura que representaba la perfección. Además decían que esta, junto con el Sol, la Luna y los demás planetas, se movían en órbitas circulares perfectas y con velocidades uniformes, alrededor de un fuego invisible. Este movimiento de la Tierra alrededor del fuego central explicaba también el cambio entre el día y la noche. Incluso Aristarco de Samos creía que los movimientos celestes podían ser explicados de mejor forma si la Tierra giraba sobre su propio eje y junto con los demás planetas giraban todos alrededor del Sol. Esa idea fue rechazada por la mayoría de los filósofos. Otras corrientes ideológicas lideradas por Platón y Aristóteles colocaban a la Tierra como el centro del universo. Eudoxo fue el primero en imaginar al universo como un conjunto de 27 esferas, mientras que las estrellas y planetas giraban alrededor de la Tierra en círculos celestiales. Esta teoría, que recibe el nombre de sistema geocéntrico, prevaleció alrededor de 2000 años. En el siglo II, después de nuestra era, Claudio Ptolomeo planteó un sistema en el que también la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo y la Luna, el Sol y los planetas describían órbitas complicadas alrededor de ella. Evidentemente, este modelo presentaba problemas. Por ejemplo, a pesar de que los cuerpos celestes se movían en círculos, se debía suponer que la Luna se situaba 2 veces más cerca de la Tierra. Incluso los antiguos griegos ya se habían percatado de estos problemas y propusieron una solución, dotando a los planetas de un movimiento llamado epiciclo, en el cual el planeta se movía en una órbita circular cuyo centro también se movía en otra órbita circular diferente alrededor de la Tierra. Y esto daba como resultado una serie de trayectorias sumamente complicadas. No fue sino hasta 1543 que la teoría geocéntrica enfrentó su primer revés serio, con la publicación de un libro escrito por Nicolás Copérnico llamado De Revolutionibus Orbium Coelestium, que se traduciría del latín como Sobre las revoluciones de los orbes celestes. En él, Copérnico proponía que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Desafortunadamente, el modelo geocéntrico era el adoptado oficialmente por la Iglesia Católica, por lo que cualquier forma de pensar era condenada. Para conocer un poco más sobre los científicos que ayudaron a abandonar el modelo geocéntrico, veamos el siguiente material audiovisual. En el siglo II después de nuestra era, Claudio Ptolomeo concibe un modelo del universo donde la Tierra ocupa el centro y supone que los planetas y el Sol giran a su alrededor, con las estrellas fijas en una esfera exterior. A este modelo se le llamó geocéntrico. El uso de lentes con fines científicos posibilitó el adelanto del conocimiento y replanteó las ideas que se tenían acerca del sistema solar. Fue el holandés Hans Lippershey quien inventó el telescopio. Galileo lo perfeccionó, por ello se le conoce como telescopio galileano. El telescopio permite acercar la imagen de objetos lejanos. Un telescopio cuenta con 2 o más lentes cóncavos. El objetivo es la lente más grande y capta la imagen del objeto que deseamos observar. En el extremo opuesto está el ocular, que aumenta la visión de lo que observamos. Durante el Renacimiento en Italia, a comienzos del siglo XVII, la tradición ideológica sobre el origen y orden del universo se confrontó con el pensamiento científico que se desarrollaba en esa época. Gracias al telescopio,
Galileo precisó sus observaciones sobre el movimiento de los astros, confirmando que la Tierra se movía alrededor del Sol. Observó que el Sol presenta manchas en su superficie, lo que se oponía a la idea tradicional de perfección de los astros. Descubrió asimismo 4 de los satélites del planeta Júpiter, lo que evidenció que no todos los astros giran en torno a la Tierra. Afirmar algo así constituía un claro desafío a las creencias de la sociedad de su tiempo e implicaba ir en contra del pensamiento conservador, razón por la cual en 1633 Galileo fue acusado y sentenciado por los cargos de herejía. Para salvarse tuvo que negar sus teorías y decir ante el tribunal que estaba equivocado, que la Tierra no giraba en torno al Sol, pero una vez que lo hizo, murmuró por lo bajo: "Y sin embargo, se mueve". Con lo cual, a pesar de todo, ratificaba su convicción. Galileo Galilei es considerado como el primer físico astrónomo de la historia. La innovación en las técnicas de observación del universo llevó al planteamiento de nuevas preguntas, siempre en afán de saber más. Además, el trabajo científico comenzó a consolidarse como una actividad metódica para conocer lo que sucede en la naturaleza. Así se originó el pensamiento científico moderno. Isaac Newton articuló los resultados astronómicos obtenidos por Kepler y Galileo, llevándolo a deducir la ley de gravitación universal, que indica con qué fuerza se atraen los cuerpos en función de su masa y su distancia. Para hacerla más comprensible, Newton utilizó una nomenclatura que representa los conceptos de fuerza, masa y distancia, así como la constante gravitatoria. Junto con la ley de gravitación universal de Newton, es posible describir exactamente el movimiento de los objetos celestes mediante las leyes del movimiento. Por ejemplo, se puede calcular la desviación en la trayectoria que experimentará un cometa al pasar cerca de un planeta y ser atraído por su fuerza de gravedad. A partir de las aportaciones de científicos como Galileo y Newton, se construyó la astronomía moderna, basada en la observación y cálculos matemáticos. Sin embargo, estaban por abordarse otros temas igual de complicados, como el origen y extensión del universo. Hasta entonces, se mantenía la creencia de que el universo era infinito, estacionario y eterno. En el siguiente material audiovisual veremos una línea de tiempo donde se localizan algunos hechos históricos que hemos discutido y otros que dan forma a la moderna teoría del origen del universo. El universo es asombroso. Desde tiempos remotos, los seres humanos lo hemos observado y estudiado para descifrar sus misterios, como su extensión o los cambios que ha presentado desde su origen. Hace más de 3000 años, los astrónomos babilonios pensaron que el universo era inmutable, al notar que los eclipses se repetían cada 19 años aproximadamente y que las constelaciones se observaban con regularidad. Siglos después, el filósofo griego Aristóteles concluyó que el universo era eterno, inalterable y estático. En el siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei mejoró un diseño de telescopio, con el cual observó los movimientos de algunas lunas de Júpiter y las fases de Venus. Esto lo llevó a proponer que los planetas se movían alrededor del Sol. Sus observaciones validaron las ideas heliocéntricas de Copérnico y pusieron en duda la teoría aristotélica de que el universo era eterno y no cambiaba. A la par, el astrónomo alemán Johannes Kepler publicó un análisis con cálculos matemáticos sobre el movimiento de los planetas, mediante el cual determinó que estos se movían en trayectorias elípticas. Más de un siglo después, el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace desarrolló una teoría sobre el origen del sistema solar, a partir de la condensación de una nebulosa gaseosa interestelar, con el Sol al centro y los planetas a su alrededor.
Gracias a sus ideas acerca del origen y uniformidad del sistema solar, se empezó a pensar que el universo también tuvo un origen. Así como Laplace pensó en cómo fue el origen del sistema solar, otros científicos empezaron a pensar en cómo fue el origen del universo. Luego de más de un siglo, el físico alemán Albert Einstein, al describir matemáticamente el universo, lo encontró inestable debido a la fuerza de gravitación. Sus estudios sirvieron de base para cambiar la concepción que se tenía del universo. Georges Lemaitre, astrofísico y sacerdote belga, retomó la teoría de la relatividad general de Einstein y resolvió las ecuaciones correspondientes. Y los resultados que obtuvo lo llevaron a predecir que el universo se expandía. Entonces, Lemaitre propuso que dado que el universo está en constante expansión, este debió haber sido muy pequeño cuando se originó, y toda la materia que lo compone debió haber ocupado mucho menos espacio que en el presente. Posteriormente, Lemaitre propuso la teoría del átomo primitivo o primigenio. Los astrónomos estadounidenses Edwin Powell Hubble y Milton Lassell Humason utilizaron potentes telescopios para obtener imágenes de las galaxias y analizar la luz que emitían las estrellas. De esta manera consiguieron evidencia que corroboró la hipótesis de Lemaitre sobre la expansión del universo. En las imágenes del espectro, las líneas están asociadas a la composición química de la estrella. A partir de este análisis, Powell y Lassell observaron que si el astro se movía, sus líneas también cambiaban de posición. Si el astro se alejaba, las líneas se movían a las longitudes de onda larga de color rojo. Y si el astro se acercaba, las líneas se corrían hacia las longitudes de onda corta de color azul. Con esta información, además de las distancias entre las galaxias, pudieron determinar sus velocidades y descubrieron que las galaxias no estaban inmóviles, sino que se alejaban unas de otras. Hoy en día, se sabe que el universo posee cúmulos y supercúmulos de galaxias por todas partes, las cuales se van alejando entre sí, y las más apartadas incrementan su distancia con mayor velocidad. Así pues, mientras más apartadas están las galaxias, su velocidad de separación es mayor. En la actualidad, los astrónomos utilizan el telescopio espacial Hubble para estudiar la expansión del universo. Y recientemente descubrieron que está en expansión acelerada, aunque aún no tienen claros los motivos de ello. Es increíble que desde su origen hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo esté en constante cambio y expansión. Te invito a indagar y conocer otras ideas actuales sobre el origen del universo. ¡Hasta la próxima! Después de que las observaciones de Hubble dieron claridad al hecho de que el universo se está expandiendo, surgieron varias teorías que trataban de explicar el porqué de esas observaciones. Más o menos todas coinciden en que en un principio toda la materia del universo estaba concentrada en un punto más pequeño que el tamaño de un átomo, que después por algún suceso se empezó a expandir. A partir de ese instante encontramos algunas variaciones, según la teoría que analicemos. En la teoría del Big Bang, el suceso que inicia la expansión es la gran explosión. Literalmente un estallido que pudo haber ocurrido hace aproximadamente 13.800 millones de años. Con el impulso de la explosión, la materia salió despedida en todas direcciones, a grandes velocidades, que fue lo que creó el universo. Con la rápida expansión, la materia empezó a formar partículas y luego helio e hidrógeno que se condensaron para formar las galaxias. La teoría del Big Bang tiene algunos problemas para explicar ciertos fenómenos. Un ejemplo de ellos es la uniformidad de la radiación de fondo en el universo. Hacia cualquier lugar del firmamento que se apunte un radiotelescopio, se mide la misma cantidad de radiación de fondo, lo que indica que el universo está en equilibrio térmico. Para tratar de solucionar este problema, surgió la teoría inflacionaria, que se puede ver como un refinamiento de la teoría del Big Bang. De nueva cuenta,
se considera que toda la materia y energía del universo se encontraban acumuladas en un pequeño punto llamado singularidad espacio-temporal. En esta singularidad, la presión y la temperatura eran tan altas que desencadenaron la gran explosión. Esto provocó un gran impulso que recibe el nombre de fuerza inflacionaria. Este empuje inicial duró un tiempo inapreciable, pero fue tan violento que a pesar de que la fuerza de gravedad está frenando a las galaxias, el universo sigue expandiéndose. Antes de que se detectara la radiación de fondo, casi a la par de la teoría del Big Bang, surgió la teoría del estado estacionario. Se construye también sobre las observaciones de Hubble, es decir, el universo se está expandiendo, pero al expandirse el universo, este crecimiento tendría que dar lugar a una disminución en la densidad. Y sin embargo, cuando menos una teoría vecindad, el universo parece bastante uniforme. Se propone entonces el principio cosmológico perfecto, que se fundamenta justamente en la aparente uniformidad del universo. Decía que para escalas suficientemente grandes, el universo presenta las mismas propiedades sin importar desde dónde o hacia dónde observemos. Para cumplir este principio, conforme ocurría la expansión, se debía crear la materia. Esto asegura que se conserve la densidad del universo. La conclusión más importante de esta teoría era que de este modo el universo no tenía inicio, porque no necesitaba de una explosión para formarse, y tampoco tenía final, porque siempre mantenía las mismas características. Las evidencias que refutaron esta teoría se encontraron con datos observacionales que mostraban que el universo en realidad sí está cambiando, que en galaxias lejanas se pueden observar fenómenos astronómicos como los cuásares, que emiten grandes cantidades de energía. Pero estos no se encuentran en galaxias cercanas, por lo que el universo no es tan uniforme como lo pensaban. El último golpe lo asestó la medición de la radiación de fondo, que es considerada una consecuencia de la gran explosión que inicia el universo. Por último, la teoría del universo oscilante propone un universo que se desarrolla en ciclos. El ciclo iniciaría con el Big Bang, que produciría la expansión. Sin embargo, este impulso inicial sucumbiría ante el freno gravitacional. La gravedad haría que el universo se contrajera de nuevo, dando lugar a un suceso llamado el Big Crunch. De nuevo, la materia se contraerá en esa singularidad espacio-temporal para producir una nueva explosión. En 1998 se observó que el universo no está frenado ni expandiéndose de forma constante, sino que se expande con una velocidad cada vez mayor. A este hecho se le conoce como expansión acelerada del universo. Esta observación está sentando las bases para una teoría acerca de cómo será el final del universo, que recibe el nombre de Gran Desgarramiento, o en inglés Big Rip. Y aún se teoriza sobre qué es lo que causa esta aceleración. Como pueden ver, la curiosidad por conocer el origen y futuro del universo ha acompañado al ser humano desde siempre. Teorías han ido y venido a lo largo de la historia, tratando de describir lo que observamos. Alumnas y alumnos, comenten con su familia la teoría que más haya llamado su atención. Escriban en su cuaderno las siguientes preguntas y respóndanlas. 1. ¿Cómo piensas que era el universo cuando se formó? Realiza un dibujo que represente tu teoría. 2. ¿Cómo definirías la teoría de la gran explosión o Big Bang? Escríbela con tus propias palabras. No olviden recurrir a su libro de texto u otras fuentes confiables de información para profundizar más en el tema y resolver las dudas o preguntas que pudieron surgir. Agradecemos al maestro Cosme Antonio Fragoso Farías que nos haya acompañado en esta sesión. Gracias, Leslie. Y a ustedes que nos ven, les invitamos a continuar viendo los contenidos que Aprende en Casa 3 les ofrece. Hasta pronto. Maestro, qué interesante. Sí, súper. Para mí la teoría... Si tienes dudas o necesitas ayuda,
llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.